Muy buenas amigos de la red, ¿qué tal estáis esta semana? Bueno, pues hoy vengo con el segundo podcast numerado. Esta vez estaré yo sola porque voy a tratar el tema que habéis leído en el título del vídeo sobre diseño gráfico y todo lo que conlleva estudiar esa carrera, qué cosas os interesan saber si os estáis planteando estudiarla, algunas cosas que quizás pensáis que tenéis que saber y a lo mejor en realidad no, porque te lo enseñan en la propia carrera. Me he apuntado muchísimos puntos, los tenéis en la descripción según el orden de aparición y el minuto por si queréis saltaros algunas partes, porque ya os digo que va a ser un podcast bastante largo según todos esos puntos que voy a comentar. El primer punto sería definir lo que conlleva ser diseñador gráfico, cuál es su tarea principal. Digamos, en resumidas cuentas, que su labor es resolver un problema de comunicación, normalmente a nivel gráfico, aunque también se le puede sumar el sonido y ser audiovisual. Lo más típico es que un cliente te pida un logotipo. Tiene que contarte de qué va su empresa, qué quiere transmitir, en qué soportes quiere ser visto. Entonces, el trabajo del diseñador consiste en convertir todos los datos que te cuenta el cliente, lo que sería el problema, y transformar todo esto en un componente gráfico que al verlo se entiendan perfectamente los valores de la empresa, su función, a qué se dedica, etc. Según la envergadura del proyecto, estaremos hablando solo de la identidad corporativa, lo que viene siendo el logotipo, papelería, la página web. O si es algo más consistente, ya estaríamos entrando en el apartado de publicidad en calle, con cartelería o incluso vídeos promocionales en anuncios de internet. Todo esto, como ya os digo, de manera muy resumida, porque conforme vayamos avanzando en el podcast, os daréis cuenta de que no todo es tan simple como parece y conlleva mucho trabajo detrás. Un tema importante es saber cómo ingresar a estas escuelas de diseño. En mi caso, yo estoy estudiando en la Escuela Superior de Murcia, en la cual solo me pedían el título de bachiller y más adelante hacer una prueba de acceso que tiene dos partes. La primera parte es una prueba escrita que se divide a su vez en otras dos partes. Hay que hacer un comentario de texto sobre cualquier tema relacionado con el diseño, ya sea específicamente gráfico o también relacionado con las otras disciplinas que se dan en esa escuela, que es producto, moda e interiores. Tienes que ser capaz de relacionar todos los conceptos que se traten en ese texto, dar un poco tu opinión si te preguntan algo en concreto o simplemente desarrollar un poco lo que se comenta en el texto. El profesor que te corrija tiene que ver que sabes manejarte a la hora de redactar textos y por supuesto que todo tenga una coherencia en relación a lo que mismamente te comunica el texto. La otra prueba escrita se trata de un comentario de imagen en el que simplemente te ponen una imagen o dos dependiendo del profesor que te ponga ese examen. Si no recuerdo mal, creo que te dicen algunos datos sobre esa imagen para que no vayas en blanco totalmente, porque si no conoces la imagen tendrías un problema importante. Esa imagen puede ser alguna escultura, alguna silla, algún cartel, algún producto, como ya os digo, puede ser de cualquiera de las especialidades del diseño. Y al igual que con el comentario de texto, tienes que desarrollar lo que creas interesante comentar de esa imagen para que el profesor que te corrija vea que sabes un poco cómo desarrollar lo que quieras comentar de esa imagen. Para la parte práctica, las pruebas vuelven a dividirse otra vez en otras dos. La primera sería la de dibujo técnico, tienes que coger una pieza y dibujarla en perspectiva. Esta pieza será como los propios ejercicios de dibujo técnico, en el que tendrás que pasar una figura geométrica, ya sea que te muestren las tres vistas de esa figura y tengas que pasarla a perspectiva isométrica o caballera normalmente, o al revés te dan la figura en perspectiva y tú tengas que sacar las tres vistas, alzado, planta y perfil. Para esto sí que recomendaría practicar antes en casa, porque si se os enrevesa mucho el ejercicio os podéis bloquear si os pasa el tiempo y no queremos aquí ponernos nerviosos dibujando esta pieza.
Y la última prueba práctica consistiría en que te dan un objeto cualquiera, corriente, ya sea un borrador, unas tijeras, una misma botella de agua, una pinza, objetos simples que podamos encontrar fácilmente y tú tendrás que dibujarlo en una hoja de dibujo. Normalmente será de un tamaño A3 y si no recuerdo mal, incluso te lo tienes que llevar tú desde casa, así que informaros bien antes de hacer las pruebas si necesitáis material, porque probablemente sea así. Esta prueba se realizó en 2 días consecutivos en el que toda la gente que quiera optar a entrar a la escuela va a competir unos contra otros en esas pruebas que os he comentado y el resultado se verá conforme a la nota que saquéis. Hay unas plazas por cada especialidad. Tú pones en orden de preferencia la especialidad en la que quieres matricularte y consecutivamente las siguientes. En mi caso, por ejemplo, pondría diseño gráfico en primer lugar, seguido de interiores, luego producto y luego moda, por ejemplo. Cuando sale la lista con todas las notas se irán repartiendo por orden de mayor nota hacia abajo y es bastante probable que si hay mucha gente y no tienes una buena nota no puedas optar al menos a la especialidad que tú quieres. Porque sí que se ha dado el caso, se da siempre, de que no llegas a la nota necesaria para la especialidad que quieres y te metan en otra. Habría que hacer ese primer año y ya en segundo pedir el cambio de especialidad. El siguiente punto estaría relacionado con algo muy importante a la hora de realizar los proyectos y es que vas a pasar muchísimas horas sentado delante del ordenador. Es un hecho irremediable, no puedes luchar contra ello. Todo el trabajo se basa en utilizar los programas de diseño y si eres una persona activa es probable que al principio te cueste adaptarte a toda esta rutina. Pero si realmente quieres trabajar en esto, siento decirte que no te queda otra. Por lo tanto, si no quieres que tu figura se vea afectado, porque como os digo, vais a estar mucho tiempo sentados, yo diría que es importante que reservéis algunas horas del día para hacer ejercicio o simplemente proponeros ir a andar, aunque sea, y dejar de estar sentados, porque ya os digo que van a ser muchas horas. Y hablando de programas de diseño, voy a contaros por encima lo que hay que saber de los programas Adobe, que son la mayoría los que se van a usar para diseñar. Si entras de nuevo a estudiar diseño gráfico, no has probado en tu vida ni Photoshop, ni Illustrator, ni ninguno de la suite de Adobe, no te preocupes, no es necesario saber usarlos antes de entrar a la escuela, porque hay asignaturas como medios informáticos que te van a enseñar a usarlos muy por encima. También os lo digo que si queréis profundizar en las herramientas, sí que tendréis que dedicarle algún tiempo en casa, aunque solo sea por saber qué más herramientas tiene, qué más utilidades pueden ofreceros, aparte de las básicas que vais a necesitar normalmente. Estos programas los vais a usar durante la carrera en algún momento o durante muchas horas, como pueden ser Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere, After Effects, Animate, Lightroom, Dreamweaver y puede que Media Encoder, que es para transformar los formatos de archivos, si alguno de los anteriores no os lo exporta en el formato que queréis, que también puede pasar según la versión de estos. Digamos que entre estos programas la tríada o los 3 que más vais a usar sí o sí son Illustrator, Photoshop e InDesign. Adobe Illustrator es el programa que trabaja los archivos a nivel vectorial. Con él podréis hacer la mayoría de logotipos, ya que te permite hacer muchísimas modificaciones sin que se pixele porque, como os digo, trabaja con vectores, que digamos que son como unas curvas que se calculan matemáticamente y que cualquier cambio que lo hagas da igual que reduzcas o que amplíes la foto porque se va a seguir viendo bien. Caso contrario de esto sería Photoshop, que lo que hace es trabajar las imágenes basadas en píxeles. La desventaja de trabajar con imágenes basadas en píxeles, en mapas de bits, es que si tú la reduces, pierdes información y cuando quieras volver a ampliarla,
amplías esa información reducida y no se va a ver bien, que es a lo que llamamos que se pixele una imagen a grandes rasgos. Todo esto es bastante difícil de explicar si no sabes exactamente las palabras que usar, pero algo así, no sé si me habré explicado bien la diferencia entre Illustrator y Photoshop. Y el otro programa importante que os comentaba es el InDesign, que sirve para maquetar textos. Muy útil, sobre todo a la hora de el apartado de diseño editorial, ya sea para libros, para catálogos y temas relacionados con editorial en general. Sobre todo si van a ser muchas páginas que repitan el mismo patrón, la misma retícula, tendrás que maquetarlos igual y te da muchas facilidades con guías, te permite guardar estilos de texto, de párrafo y es una maravilla a la hora de multiplicar las páginas con el mismo estilo. Eso sí, si vamos a hacer solo un cartel, un folleto o algo que sea 1 o 2 páginas, tampoco es necesario usar InDesign, ya que Illustrator también valdría para eso. El resto de programas que he mencionado antes sí que los vais a usar en alguna asignatura en concreto, pero no son tan importantes como estos que os he dicho, no los vais a usar tanto a lo largo de vuestra carrera profesional, a no ser que os dediquéis al vídeo usando Premiere y After Effects, o vayáis a animar con el Animate, vayáis a retocar fotos específicamente color y cosas del estilo utilizando Lightroom, o vayáis a programar webs usando el Dreamweaver. Igualmente, todos estos son de Adobe, según también las optativas que os podáis coger en tercero y cuarto usaréis unos programas distintos. En mi caso, el año pasado me cogí la optativa de videojuegos y estuvimos programando con el Unity o como se quiera pronunciar, y simplemente os recomiendo que una vez os hayan enseñado X cosas en la escuela, ya os digo que es mejor seguir investigando por vuestra cuenta porque los ejercicios que hacéis en clases son muy básicos, no profundizan realmente en todas las posibilidades que os ofrecen estos programas. A día de hoy sigo aprendiendo cosas nuevas, a lo mejor quiero hacer un efecto, lo busco en YouTube, tutorial cómo hacer X cosas en X programa y eso que no lo he visto en clase pues lo estoy aprendiendo fuera. Así que eso es lo que tenéis que tener en cuenta con estos programas. No tenéis que saberlos de antes, pero si queréis profundizar tenéis que investigar por vuestra cuenta. Los materiales que vais a utilizar son tan diversos como las asignaturas que hay a lo largo de toda la carrera. Sí que es verdad que el primordial, esencial y que vais a utilizar prácticamente en todas es obviamente un ordenador, ya sea un portátil que te traigas a clase o que tengas en tu casa, porque al menos en nuestra escuela sí que tenemos ordenadores en clase, incluso podemos hacer los trabajos en clase solamente si somos capaces de hacerlos a tiempo, pero ya os digo que en casa también vais a tener que trabajar igualmente. Luego también en la asignatura de fotografía os van a pedir que tengáis una cámara reflex porque todos los conocimientos, toda la teoría que os van a dar y sobre todo los ejercicios que os van a pedir necesita de todas las posibilidades, las características que te ofrece una cámara reflex. O otra opción sería una cámara compacta muy avanzada que te permita cambiar el tamaño del diafragma, la velocidad de obturación y estas cosas técnicas que solo puede darte una cámara bastante más importante en cuanto a las características que puedas modificar según los ejercicios que te pidan. En clase sí que teníamos un par de cámaras para utilizar durante las clases, ya que algunos ejercicios eran en el plató de foto, ya sea con fondo oscuro, fondo blanco, utilizando materiales externos y cosas del estilo, pero habrá otra serie de ejercicios que sean en exterior y no te van a dejar sacar la cámara de la escuela. Entonces, en ese caso, si tienes una de antes o puedes comprarla o si te la pueden dejar, sería lo ideal. O como hacían algunos, muy inteligentes por su parte, es quedar X tarde en el momento que sea, iros un grupo con una cámara y vais haciendo rondas, os vais pasando la cámara y vais haciendo todos el ejercicio. Y así pues no tenéis que compraros una si no podéis.
Luego entrando en otras asignaturas como son la de ilustración o dibujo artístico, os van a pedir materiales de pintura, de dibujo, y es algo que quizás sea algo más asequible, por lo menos en cuanto al dibujo artístico, ya que la mayoría de dibujos fueron con lápices de grafito, nos pidieron en algún momento colores pastel, o incluso creo recordar que también hicimos algo con sanguina y carboncillo, si no recuerdo mal. Luego en la asignatura de ilustración sí que es algo más concreto, metemos más color y pues te van a pedir acuarelas, témperas, lápices de colores, aunque eso depende del profesor, lo estricto que sea, el tipo de ejercicios que hagas, porque algunos sí que los podrás hacer en digital. Todo depende de cómo sea el profesor, de lo que requiera el ejercicio y de lo que tú sepas usar. En mi caso, las asignaturas de ilustración que he ido teniendo se han centrado sobre todo en conocer distintos estilos de los distintos ilustradores, pero en ningún caso te han enseñado a utilizar X técnicas, sino que tú te las tienes que apañar en casa, haciendo tus investigaciones, practicando qué tipo de técnica viene bien para el ejercicio. La mayoría de veces he usado lápices de colores porque digamos que dentro de todas las técnicas que hay es la que más he utilizado siempre y que sé que no voy a tener ningún problema. Otras veces sí que me he arriesgado con acuarelas y digamos que ha salido bien, gracias a Dios, pero es algo que depende un poco del contexto de la asignatura y sobre todo de tu esfuerzo en casa o en clase a la hora de manejar una técnica y que te sirva para conseguir terminar el ejercicio. Y el resto de materiales que te puedan pedir ya depende un poco de los ejercicios de las distintas asignaturas. Tuvimos una asignatura de volumen y nos tuvimos que comprar materiales tipo escayola porque aquí trabajábamos el volumen de las formas y demás. Luego, por ejemplo, en la asignatura de fotografía, cuando teníamos que hacer foto de productos, sí que teníamos que comprarnos X cosas, ya sea fruta porque me venga bien el color, o si tengo objetos en casa tipo cristales, metales, porque el ejercicio requería hacer foto de metales, cristales, vasos, me refiero a vasos. Y entonces esos, pues si tienes en casa mejor, pero algunos compañeros sí que no tenían nada y tuvieron que comprárselo en algún chino. Pero vamos, son cosas ya más secundarias que según cómo quieras resolver el ejercicio vas a necesitar unas u otras. Donde si os vais a gastar una pasta gansa, que me acabo de acordar como para olvidárseme, madre mía, acabo de recordar que muchos proyectos que nos van a pedir los van a querer impresos, ya sean las memorias técnicas de los proyectos de diseño o las propias ilustraciones de ilustración, que normalmente te lo piden en un formato libro, encuadernado de la manera que tú quieras y eso te lo tienes que imprimir y como suelen ser a color, pues en las papelerías te van a cobrar bastante caro las páginas a color y es algo que tienes que tener en cuenta. Si no os queréis gastar mucho, pues por ahí va a estar difícil. Para el caso de las impresiones sí que os doy un consejo y es que hagáis pruebas en casa si tenéis impresora o si en la propia clase de diseño hay impresora, haced pruebas en blanco y negro, sobre todo para ver los tamaños del texto, que todo quede bien maquetado, el sangrado de los bordes, que se cortan las páginas, tenedlo en cuenta porque las impresoras tienen unas pinzas y los bordes de las páginas, al menos unos 3 milímetros, no os va a imprimir por esa zona, así que tenedlo en cuenta, por Dios. Haced pruebas antes de ir a imprimir todas las páginas. Por favor, no queráis tener que repetir la impresión por un fallo tonto de estos. Otro tema que también he visto que la gente no tiene claro a la hora de estudiar diseño gráfico es si es necesario saber dibujar para pasar la carrera. Como os digo, hay asignaturas como dibujo artístico o ilustración que os van a pedir que dibujéis cosas, que las coloreéis, pero no es algo que sea 100% imprescindible para pasar la carrera.
De hecho, una vez terminada, realmente lo que vais a necesitar son hacer bocetos de cómo queráis que os quede un logotipo, miniaturas para hacer composiciones de carteles, portadas de revista, de libro. Y a no ser que quieras especializarte en la parte de ilustración, realmente dibujar no es algo que te vaya la vida en ello saber dibujar. Porque como os digo, vais a trabajar con programas de diseño, Illustrator, Photoshop y digamos que no es 100% necesario saber dibujar. No sé si me he explicado. Lo importante es tener la idea clara en la cabeza y saber sacarla hacia el ordenador, hacia los programas de diseños y que quede más o menos como te lo imaginas. Pero como os digo, no tenéis que hacer un dibujo previo perfecto porque al final lo que va a salir va a ser el diseño del programa. De hecho, un truco útil es que antes de lanzaros a hacer el diseño directamente en el programa que sea, hagáis bocetos de la idea que tenéis, de lo que os cuenta el cliente, lo que quiere comunicar, qué elementos vais a usar. Haced un boceto y enseñádselo al cliente antes de poneros a digitalizarlo, porque digamos que es un paso previo para ahorrar tiempo. No vaya a ser que quiera modificar mucho lo que tú has hecho en Illustrator y tengas que empezar de nuevo, o que el cambio requiera más tiempo de consecución. Entonces, una idea inteligente antes de liarla y perder tiempo en el futuro es enseñarle los propios bocetos antes de hacerlos en Illustrator, Photoshop o en el programa que sea. Y no solo no es necesario saber dibujar, sino que otro tema que también preguntáis es si es necesario saber matemáticas para hacer la carrera de diseño gráfico. En realidad no es necesario en absoluto, salvo por 2 asignaturas que yo recuerde así rápidamente. La primera de ellas es Fundamentos Científicos, que realmente no sé qué porras hace en la carrera, si os soy sincera. Volvemos a tocar temas de geometría, calcular volúmenes, áreas, cambios de unidades. Son cuentas que necesitas un nivel de entendimiento, nivel eso, pero que, como os digo, os van a dar las fórmulas, vais a hacer muchos ejercicios en clase, os van a dar todo lo que necesitáis para aprobar esa asignatura. Y no es algo muy difícil que sea súper imposible de pasar, así que no os preocupéis por eso, simplemente dedicadle el tiempo necesario para entender qué cuentas son las que hay que hacer y ya está. Otra asignatura que también requiere de hacer cálculos es la de presupuestos, pero como os digo, os van a dar todos los pasos que tenéis que hacer, todas las cuentas, os darán unos pasos porque presupuestos son varios procesos, ya sea el tipo de impresión, el tipo de papel, la cantidad, el tiraje, un montón de factores que necesitan una serie de pasos, pero que os los van a dar todos si no os vais a liar, si estáis centrados en entender cómo funciona todo. Un aspecto 100% importante que tenéis que tener en cuenta es la organización. No por nada, sino porque luego a finales de semestre os veis con 500 asignaturas, con las mismas fechas de entrega. Normalmente la última semana se entregan todos los proyectos, ya sean en digital, impresos, físicos. Y claro, pues te ves que los compañeros, yo incluida, trasnochamos intentando hacer todo a tiempo, incluso a veces sin llegar a dormir. Entonces, importante, organízate bien antes de que ocurra esto, porque luego te vas a arrepentir de no haber hecho o empezado a hacer los proyectos un mes antes, 2 meses antes. Ya os digo, por favor, si no os queréis ver bien muertos a finales de semestre, empezad a hacer los trabajos antes. No digo justo el mismo día que os los pidan, pero no dejarlos todos para la última semana porque si no vais a morir y no queréis veros en esa situación. Y esto en cuanto a las clases mientras estudias, porque luego cuando salgas, si te pidan un trabajo con X fecha de entrega, pues ahí no hay profesor que tenga una recuperación en septiembre. Aquí el cliente se te puede ir si no le entregas a tiempo y no sepas nada más de él, o simplemente ni te pague y entonces has perdido el tiempo.
Así que por Dios, coged una agenda y apuntaros cuándo vais a hacer las cosas, porque si no luego os pilla el toro y no queréis que os pille el toro. Pasamos al tema de trabajo en equipo, no por nada, sino porque en algunas asignaturas, en algunos proyectos, os van a pedir que hagáis trabajos con los compañeros y es importante para que todo funcione bien, que haya buena comunicación entre todos, que todos queráis hacer partes del trabajo, que os pongáis de acuerdo en qué va a hacer cada uno. Lo sé, no hace falta, sé que lo estáis pensando. No toda la gente trabaja igual que tú. Siempre hay un vago que ni siquiera queda, tienes que comerte tú su parte. Y a ver, eso ha pasado siempre, va a seguir pasando, eso es algo que no podemos cambiar por mucho que queramos. Pero ahora que estamos en clase es importante saber lidiar con este tema porque luego cuando salgamos al mundo laboral no vas a estar tú solo. Un mismo proyecto pasa por varias personas, a lo mejor tú diseñas el logo, luego se lo pasas a la persona que lo va a pasar a la imprenta, con la que habla con el cliente. Digamos que son ciertas fases que no dependen solo de ti y una buena comunicación con todo el equipo os aseguro que va a hacer que todo funcione mejor. O incluso pongámonos en la situación en la que no trabajas en ninguna agencia ni en ningún estudio de diseño y seas freelance. Freelance es la persona que trabaja o de forma autónoma, es su propio jefe, pero claro, si no tienes clientes no puedes trabajar y claro, para tener clientes tienes que hablar con ellos, comunicarte bien, expresar bien tus ideas, ser capaz de que te entienda, tú entenderlo a él. Y por eso os digo que el trabajo en equipo es muy importante, esforzaos en que resulte positivo porque os va a beneficiar. Y con todo esto de la comunicación hablamos específicamente de este tema porque hay muchas asignaturas en la carrera, sobre todo las de proyectos, que os van a obligar a presentar vuestro trabajo al resto de la clase. No solo vas a tener que desarrollar una serie de aplicaciones en digital, ya sea un logotipo, los mock-up de las cartelerías, la papelería, el vídeo que sea, animaciones, sino que tienes que reunir todas esas aplicaciones en un PDF a modo de presentación que vas a tener que enseñarle, como ya os he dicho, a los compañeros, explicárselo al profesor de manera que entienda las fases y todos los apartados que componen el proyecto, que aunque sí que es verdad que todo el mundo ha podido ver alguna parte de tu trabajo, porque si lo hacemos en clase, la gente se va paseando, te va pidiendo consejo, tú les pides consejos a ellos, y quieras o no, más o menos todos saben de qué va tu proyecto. Pero la gracia de estas exposiciones es que tu proyecto se lo expliques al profesor, haciendo que el profesor sea el supuesto cliente. El cliente no ha visto nada de tu trabajo, aunque el profesor esté harto de verlo. Tienes que ser capaz de desarrollar todos los puntos del proyecto que hayas puesto en la presentación de forma clara y concreta, que no quede duda de nada, a la vez que intentas ser ameno y no aburrir al personal, porque ya os digo que muchas presentaciones son muy aburridas y si se alargan ya te mueres. Así que en este apartado os aconsejaría practicar estas presentaciones en casa, delante de vuestra familia o incluso coged a vuestros compañeros de clase o vuestros amigos y enseñádselo, porque siendo público nuevo, pues os va a decir, pues en esta parte me ha faltado X cosa, pues se te ha olvidado decir X otra. En esta parte te has enrollado muchísimo y me ha aburrido demasiado, y de ahí ya vas tomando nota para corregirlo y ya en la exposición definitiva hacer una buena defensa de tu proyecto, que todo quede claro y que no aburramos al personal. Que todo esto va enfocado al trabajo fin de estudios, que es el proyectísimo, finalísimo de la carrera, de la que depende que te gradúes o no, porque aparte de todos estos proyectos de clase normales, tienes que hacer uno a final de curso, el último año, en el que te planteas un proyecto, sea de la rama de diseño que sea, ya sea identidad corporativa, web, editorial, vídeos,
animaciones o cualquiera de las ramas que tiene. Tienes que ser capaz de defenderlo ante un tribunal de 5 personas que te van a evaluar, no saben nada de ti, lo más normal es que no sean de la especialidad de gráfico y es un reto mayor porque puede o no que sepan un poco del apartado de gráfico, pero si no tienen ni idea o necesitas aclararle exactamente tu idea, es más trabajoso y es ahí por lo que considero que es importante hacer estas exposiciones durante toda la carrera, durante los años anteriores, porque así no será tan drástico encontrarte con el tribunal, personas que no conoces. La sala de exposición va a estar petada de gente porque son trabajos que normalmente son de mayor calidad que los que puedas hacer durante el resto de cursos y la gente pues quiere verlos, está interesados en saber cómo de creativos son los alumnos de diseño en su último curso. Así que el reto es mucho mayor que exponer en clase delante de tus compañeros y del profesor que veis todos los días. Y eso me toca hacerlo a mí el año que viene, así que espero que este año de exposiciones me sirvan un poco ya más enfocado en este trabajo final, que espero por Dios que me salga bien, ya os contaré, supongo. Y bueno, como veo que se me está alargando muy mucho este podcast, al menos me queda la mitad o un poquito menos de lo que llevo, así que voy a cortar este podcast por aquí y enseguida tendréis la siguiente parte con lo que queda por saber de lo que conlleva estudiar diseño gráfico. Así que estáos atentos al canal porque seguramente lo suba la semana que viene. Y así ya estéis al tanto de todo lo que yo considero que debéis saber antes de estudiar diseño gráfico o simplemente si tenéis curiosidad por esta carrera con todo lo que conlleva. Así que me despido por aquí, dejadme en comentarios cualquier sugerencia para mejorar los podcasts. Si creéis que me enrollo demasiado y los queréis más cortos o al contrario queréis que duren más, me encantaría saberlo. Y por mi parte lo dejo por aquí y nos vemos en próximos vídeos del canal. Hasta entonces, queridos amigos de la red, a seguir creando.